Muchos de ustedes deben recordar cuando la computadora Deep Blue venció en una partida de ajedrez al maestro Garry Kasparov. Eso fue en 1997. Call it a blow against humanity. After 6 games over 9 days, Deep Blue, the IBM computer, beat Garry Kasparov. Ese fue sin duda un hito en la historia de la informática, pero ¿cómo le suena ahora que otra máquina, Watson, participe en un ateneo médico y sugiera el tratamiento a seguir con un determinado paciente, por ejemplo, con cáncer? Y si Watson analiza a cada alumno según su desempeño, sus aptitudes y su estilo de aprendizaje, combina todos esos datos con los materiales didácticos que están disponibles y desarrolla herramientas de educación personalizada. Hello, my name is Watson. Esas son algunas de las actividades concretas que se desarrollan en lo que se denomina computación cognitiva, una tecnología capaz de interpretar el lenguaje humano, razonar sobre él y aprender de cada interacción. ¿Están familiarizados con estos conceptos? ¿De qué se trata exactamente la computación cognitiva? ¿Qué posibilidades plantea? Ese va a ser nuestro tema en los próximos minutos, aprovechando que está en Montevideo José de Curnex, gerente general de IBM Latinoamérica, que justamente hoy va a disertar sobre este tema en una actividad organizada por la firma que él encabeza. Ingeniero de Curnex, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, Romina, muchas gracias por la invitación. Una aclaración, estamos hablando con un uruguayo que está de regreso en su país al menos por unos días. Este cargo de gerente general de IBM Latinoamérica tiene base ¿dónde? En San Pablo. En San Pablo. Pero supongo que viene a menudo a Montevideo. Sí, la familia está radicada en Uruguay desde el 2010, así que los fines de semana intento estar aquí con ellos. Y bueno, es un poquito un pie en Uruguay y el resto en Latinoamérica. Romina, ¿vas tú con la primera pregunta? Bueno, quizás para empezar a familiarizarnos con uno de los términos que seguramente aparecerá mucho a lo largo de la entrevista, la primera pregunta es por el lado de ¿qué quiere decir y qué implica la era de la computación cognitiva? Es una visión que IBM establece y que parte de la disrupción de las nuevas tecnologías. Yo creo que hay que hacer un poquitito de historia y bueno, ustedes son un medio 100% digital, estábamos hablando recién, hoy sin internet uno prácticamente no es nada. Y cuando uno analiza la tendencia de las tecnologías en los últimos 2-3 años, el mundo de la nube, el mundo de lo que es dispositivos móviles, el mundo social realmente ha tenido una, yo diría, interrupción y disrupción en lo que es el mundo de las tecnologías y servicios de información. Y eso es básicamente una plataforma sobre la cual nace nuestra visión de era cognitiva, o yo lo llamaría un poquito más negocio cognitivo, que tiene básicamente tres pilares que yo creo que alguno un poquito más técnico, pero yo creo que es importante aterrizarlos a la realidad para que la gente no piense que esto es algo del futuro, ¿no? y que no se puede implementar o que no es práctico. No, lo curioso es que esto real. Es una realidad de hoy. Exactamente. Que tal vez no la tengamos muy desarrollada en Uruguay todavía, pero es realidad hoy y ya desde hace algunos años. Ya desde hace algunos años, la primera interacción de Watson fue en el 2010, cuando se decide competir contra los dos ganadores de Jeopardy, que es un concurso de preguntas y respuestas en Estados Unidos, y Watson gana. Y en ese momento Watson tenía una capacidad que era básicamente la de preguntas y respuestas y poder interactuar con muchísima información. Y volviendo un poquito a los tres puntos básicos. A la introducción. El principal punto que uno tiene que entender es ¿qué es lo que está pasando con los datos en el mundo hoy, con la información en el mundo hoy? El 90% de la información generada en el mundo se ha generado en los últimos 2 años, y cuando uno lo mira desde el punto de vista computacional, esa información no es hoy accesible por los sistemas tradicionales de información. Es lo que en la jerga se denomina datos no estructurados. Correctamente, datos no estructurados. Y uno ahí está hablando de voz, está hablando de videos, está hablando de fotos, está hablando de datos que están en el mundo del social network y que no necesariamente son accesibles por los sistemas tradicionales de computación. Entonces eso hace que claramente
claramente cuando uno está, como estamos nosotros como IBM, del lado de las tecnologías, tiene que empezar a pensar cómo accede a esos datos y cómo pone disponibles esos datos para beneficio de los negocios, de las sociedades, del individuo. Por ejemplo, estoy pensando en los contenidos que sube un usuario a las redes sociales, ¿no? Exactamente. Cuando uno, imagínense ustedes, ustedes mismos, ¿no? En el negocio de que ustedes tienen en la radio, un banco, un supermercado, en su negocio tradicional jamás accedería a esa información. Entonces tiene que pensar una forma distinta de cómo programar los sistemas para poder acceder. Y ese es el segundo gran tema que está pasando en el mundo de la tecnología hoy, que es el código, la programación o la forma en cómo se hacen los sistemas es totalmente distinta, porque está basado en la interconexión a través de la nube y el aprovechamiento de toda esa información de una manera abierta. Hay un concepto en tecnología que se llama API, que el API en la jerga tradicional lo traduciría como el pegamento que hace que cuando uno programa, toda esa información se vuelve disponible y se vuelve esa programación abierta a cualquier usuario que la quiera acceder. Y eso básicamente, la combinación de esas dos cosas hace que nace un nuevo mundo desde un punto de vista tecnológico. Y que en IBM nosotros particularmente lo personalizamos. Nosotros siempre decimos en cada gran cambio, en cada gran historia, en cada gran novela hay un héroe. Para nosotros el héroe es Watson. ¿Ah? Y lo personalizamos en Watson, ¿por qué? Porque es una tecnología real, es una plataforma real, abierta al mercado para que todos los usuarios puedan acceder, programar en ella e incorporar estos nuevos conceptos de tecnología y hacer realidad la era cognitiva o el negocio cognitivo. Ya iremos más a fondo en ese instrumento en particular, Watson, pero para terminar de entender la computación cognitiva, el oyente debe estar confundido quizás con inteligencia artificial. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Inteligencia artificial es un concepto que viene desde hace muchísimos años, varias décadas, y es una capacidad de procesar inteligentemente en sistemas tradicionales el mundo de la información. La diferencia con computación cognitiva o negocio cognitivo es la capacidad de entender, razonar y aprender, que de alguna manera es un modelo computacional, un modelo de negocios completamente distinto, o sea, basado en la capacidad de poder procesar información estructurada y no estructurada. Lo que el mundo cognitivo permite es poder aprender de esa información, entenderla, razonarla, poder aprender y poder iterativamente volver a ser mejor a la hora de analizar un problema y poder tener la capacidad de dar un resultado con cierto grado de probabilidad. Para ir bajando a tierra, esto que ocurre cuando, por ejemplo, uno ingresa en su suscripción a Netflix, ¿no? Y el sistema le ofrece, según quién sea el usuario, opciones. Les recomienda películas y se las recomienda en base a lo que ese usuario ya vio, ¿no? El sistema tiene una especie de modelo que dice, bueno, a este señor le gusta, le interesa tal tipo de películas. Podemos mencionar 1000 ejemplos parecidos en otros rubros, ¿no? ¿Eso qué es? Eso es una capacidad, yo diría que es una parte o una de los pilares de conocimiento de un individuo o de un usuario, y que básicamente es un análisis profundo, analítico de la información que tú o quien fuera tiene en ese sistema en particular. Yo diría que es una partecita de lo que significa un mundo cognitivo. Cuando hablamos de un mundo cognitivo vamos bastante más allá, o sea, estamos yendo hacia un modelo de entendimiento, razonamiento y aprendizaje muchísimo más profundo. O sea, cuando uno ve particularmente el mundo de Watson, nosotros tenemos hoy 28 servicios distintos disponibles para su uso desde un punto de vista tecnológico, desde el inicial, preguntas y respuestas, hasta, por ejemplo, análisis de personalidad de individuos, el mundo de salud, que es particularmente oncología en Watson, y muchos servicios más que permiten tener una capacidad mucho más abierta de análisis y de entendimiento. Buscando definiciones encontrábamos una. Computación cognitiva se basa en la comprensión del lenguaje natural y de los gestos e imágenes. O sea, este es un punto importante, ¿no? La computación cognitiva entiende una conversación. Correcto. Entiende gestos. Correcto. Entiende... Es capaz de leer radiografías,
es capaz de leer imágenes y es capaz no solamente de leer, sino de aprender y concluir. Ahí está. Se trata de una plataforma de aprendizaje que puede calcular, inferir, sugerir y recomendar después de hacer un cóctel que surge de todos los datos obtenidos de múltiples fuentes. Por ejemplo, comentarios publicados en redes sociales, fotos almacenadas en los celulares o cómo un usuario navega en determinados sitios, nada más que por mencionar algunos ejemplos. Correcto, y ese es de alguna manera yo creo que el gran salto cuántico de pasar de un mundo tradicional de sistemas y análisis de información al mundo cognitivo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de Watson en oncología. ¿Por qué? Porque Watson en oncología, finalmente, o el resultado, digamos, de ese producto es tener dentro de una junta médica un médico adicional, que en este caso sería Watson, con algunas capacidades que para el ser humano serían por un tema de tiempo y de posibilidades prácticamente inabarcables. Uno, el poder haber analizado todo tipo de información que se ingrese a Watson, estructurada y no estructurada, desde un punto de vista escrito, desde un punto de vista oral, desde un punto de vista de imagen. La segunda es, basado en esa cantidad de información y en diagnósticos que se incluyen dentro del análisis de Watson, el poder tener la capacidad de analizar cuál sería el tratamiento más óptimo para un determinado diagnóstico. Y como el análisis de información es prácticamente infinito, muchas veces hace que los patrones de comportamiento y conclusiones no sean las naturales o inmediatas que el ser humano hubiese tenido basado en el contexto que el médico en particular tiene de su conocimiento del paciente o del tema en cuestión, en este caso de la cancerología. A ver, creo que vale la pena seguir profundizando en ese ejemplo, porque es quizás de los más, sorprendentes, desafiantes. Si Watson se suma al equipo de médicos que está tratando a un paciente, ¿no? Es, digamos, un médico más. Un médico, correcto. Es un consultor más, pero que hay que entender que es como un supermédico, ¿no? Porque por la forma de trabajo, por estas posibilidades que tiene, resulta que ha accedido a mucho más información que los médicos que están alrededor del paciente en ese momento. Para empezar, porque está dedicado a eso y es muy veloz, y ha podido leer todo lo que se ha publicado en revistas especializadas, no sé, en los últimos tiempos. Correcto. Incluso hasta el día de ayer, ¿no? Llega a ese extremo. ¿Y qué más? Y tiene posibilidad de, a la hora de examinar la historia de ese mismo paciente, ¿por qué puede ir más a fondo que los médicos comunes y corrientes? Al tener más información, el poder descubrir patrones de comportamiento que no necesariamente son los naturales o los que uno en la mente humana tiene basado en su aprendizaje y en su experiencia. El hecho de tener, entre paréntesis, infinita información, yo creo que lo hace prácticamente único con esa capacidad de procesamiento, pero es importante tener claro que no es un médico, ¿no? Bueno, no, eso digo. Pero es impresionante eso de que está hiperactualizado. Correcto, en lo que la academia ha avanzado en esa especialidad concreta, ¿no? Seguramente los médicos, por razones físicas nomás, porque el tiempo humano es finito, no tienen esa capacidad. La máquina sí la tiene. Y entonces, en diálogo con los médicos, examina al paciente y termina proponiendo una determinada terapéutica. Termina proponiendo un tratamiento que muchas veces será el mismo que el médico dictaminaba, pero en muchas veces, a través del análisis de esa información, determina tratamientos que no son convencionales. Y eso, la implicancia que eso tiene, es enorme, porque en muchos de los negocios y particularmente en medicina, el gasto cada vez que un paciente entra en un tratamiento de este tipo es enorme para un hospital o para una institución. Entonces, el tener una probabilidad o de alguna manera una certeza mayor de que el tratamiento puede tener un efecto, obviamente tiene una implicancia enorme tanto desde un punto de vista médico como desde un punto de vista económico. Watson hoy tiene la capacidad, disculpame Emiliano, tiene la capacidad de análisis de 4 tipos de cáncer: mama, pulmón, recto y colon.
Nosotros compramos el año pasado una empresa en Estados Unidos que se llama Merge, que tiene 75.000 millones de imágenes, es la empresa de imagenología de cáncer más grande en el mundo, y esa capacidad le dio a Watson la capacidad de leer, o sea, la capacidad de interpretar imágenes. Entonces, lo otro que hay que tener, y que es muy importante, es Watson es un sistema evolutivo, que tiene la capacidad de aprender en el tiempo. Ese es un punto que fue mencionado al pasar, sí, y sobre el cual hasta ahora no insistimos demasiado. ¿Cómo es eso de que el sistema aprende cada vez que da un paso? Por dos razones. La primera es porque, como tú decías, se le incorpora toda la información disponible hasta el minuto anterior, con lo cual eso hace que toda esa información Watson tiene la capacidad de procesarla. Y el segundo aspecto muy importante es que cada vez que tú tienes una interacción, obviamente se retroalimenta el sistema. Si volvemos al caso del mundo oncológico, una vez que ese paciente es tratado, dependiendo del efecto, ese efecto vuelve a Watson como una información más, y obviamente eso hace que en su razonamiento futuro tenga un tratamiento adicional con su resultado como para poder hacer un análisis posterior. Por supuesto que las preguntas se disparan, ¿no? Y una de ellas es, ¿qué pasa con los médicos en este contexto? ¿Tienen su futuro comprometido? O sea, ¿quién va a ser el que trate al paciente de ahora en adelante? El médico, sin ninguna duda. Yo creo que para el médico, tanto como para el educador, como para la banca, como para todas las industrias, Watson lo que es una fuente de información, es una fuente de análisis y es una fuente de diagnóstico que permite tener acceso a un mundo de información impensado. Y por eso yo siempre me gusta poner el ejemplo médico, porque ahí es muy claro, en una junta médica es un consultor más dentro de la junta, pero sigue siendo un sistema, no es un médico, no es un ser humano, y nunca va a sustituir las capacidades del ser humano. Pero claro, es un médico no humano muy potente. Muy potente que va a hacer pensar a los médicos en si esa solución que está proponiendo no es la más adecuada. Además, por lo que veía, Watson fundamenta por qué propone algo. No es simplemente que tira un tratamiento y chau. En ese modelo de aprendizaje, lo que Watson hace, y invito a los oyentes a que entren a la página web de IBM y donde pueden ver videos reales, Watson lo que hace es, te explica por qué te está recomendando lo que te está recomendando, basado en la industria que sea, y te da las razones por lo cual. Entonces, de alguna manera hay una fundamentación que obviamente es discutida en el entorno de la junta médica o en el entorno del negocio que sea en cuestión. Enseguida vamos a continuar averiguando a propósito de la computación cognitiva y el caso concreto de Watson. Los oyentes, de todos modos, ya van dejando preguntas. Por ejemplo, quien se identifica como Pablo de Cerrito quiere saber cómo se aseguran que los datos ingresados son los correctos. Después Ruth dice, Watson utiliza más la intuición. Y por último están planteos como este: estamos en el horno, nos investigan nuestros perfiles y diagnostican nuestro accionar. Socorro, dice Marrón del Estadio. ¿Cómo es esta era cognitiva de la computación que viene avanzando en los últimos años? ¿De qué se trata? ¿Qué posibilidades plantea? ¿Qué es Watson, el sistema que ha desarrollado IBM en concreto? De esto estamos conversando esta mañana con José de Cournex, gerente general de IBM Latinoamérica. Hello, my name is Watson. Romina, hace un rato cuando empezábamos planteábamos una definición, o le pedíamos al ingeniero de Cournex que avanzara en una definición de lo que son estos sistemas cognitivos. En resumen, así, para tomar 3 puntos, comprenden datos no estructurados provenientes de distintas fuentes, por ejemplo, redes sociales, a través de detección e interacción. Razonan sobre los datos, generando hipótesis, considerando argumentos y recomendaciones, y aprenden. Al ser entrenados por expertos, a través de cada interacción y al ingerir información permanentemente, de hecho, nunca paran de aprender. Sí, un elemento importante que también
reseñábamos es que son capaces de entender el lenguaje natural, ¿no?, del ser humano. Pueden aprender, por ejemplo, si están mirando en este momento el video de esta entrevista, pueden aprender de los gestos de Cournex, ¿no?, de los énfasis, de la actitud que tenga. Todo eso el sistema lo carga, lo toma y lo carga. Lo toma, lo carga, lo capta, lo analiza y después acciona sobre eso. O sea, recibe la información de lo que de Cournex está diciendo, el texto, pero lo complementa con la gestualidad de Cournex, con su actitud, con su comportamiento. Es una maravilla y al mismo tiempo estremece un poco, ¿no? Estremece un poquito y da un poquito de miedo. Hay un ejemplo muy sencillo que es muy, muy simpático, una empresa de juguetes en Estados Unidos que se llama Cognitoys, que tiene un dinosaurio chiquitito, y ese dinosaurio tiene una aplicación de Watson dentro, y el dinosaurio interactúa con el niño y capta lo que el niño está diciendo, cómo el niño lo dice, en la tonalidad que lo dice, y entonces el dinosaurio va creciendo y aprendiendo con el niño. Entonces, en la medida que el niño crece, aprende, entiende más, se hace más inteligente, el dinosaurio hace lo propio. Y es muy interesante porque es una aplicación muy trivial, pero que al final uno puede pensar, ese juguete le puede servir a un niño desde que nace hasta el que tiene 15 años, ¿no? Y la verdad que es una cosa sorprendente, porque en ese entender entiende también lenguaje coloquial. Entonces, ojo, no estamos hablando de que ese dinosaurio termina siendo una réplica del niño. No. Es un juguete que intercambia con el niño, pero que intercambia en base a lo que ese niño es, a sus intereses, a sus gustos, ¿no? Se personaliza, o sea, realmente es un juguete hecho, digamos, para ese niño. Sigamos con los ejemplos. Sí, bueno, ya veíamos todo lo que tiene que ver con Watson aplicado a la salud y concretamente a lo que tiene que ver con oncología. Pero usted también mencionaba que Watson se está aplicando en el área de las finanzas. ¿Qué tareas realiza allí concretamente? Básicamente en 3 áreas muy específicas, que es en el tema de manejo de crédito, manejo de cartera y manejo de fraude. Básicamente, al final cuando uno lo ve, esto es un manejo de información casi ilimitada con algoritmos matemáticos que tienen la capacidad por un corazón desarrollado como cognitivo de hacer el análisis de esa información y poder recomendar. Entonces, en el área de finanzas, esos 3 pilares para un banco son muy importantes: el detectar fraude, en entender qué es lo que está pasando con la cartera de los clientes, en el poder recomendar a los clientes. Puede recomendar inversiones concretamente, de dónde hacerlas en función de la versión que tenga también la persona a tomar determinado riesgo. En función del conocimiento del individuo como su cliente, en función de la disponibilidad de alternativas que hay en el mercado, y lo que hace es una conexión de esas 2 cosas para ofrecer al cliente lo que piensa que pudiera ser más adecuado para su realidad. A propósito de lo que decía esta oyente Ruth, ¿Watson utiliza más la intuición? No utiliza la intuición para nada. Lo que utiliza es el análisis de los datos y el aprender de ese análisis de los datos basado en la retroalimentación de más datos. Y el otro oyente que preguntaba cómo se aseguran que los datos ingresados son los correctos. Los datos ingresados son datos, lo que nosotros llamamos no estructurados, que es lo que está disponible en el mundo hoy, en una red social, en un Facebook, en un Twitter, y los datos son los que son. A la medida que uno como usuario pone datos correctos o incorrectos, lo que sí tiene la capacidad un sistema como Watson es en el análisis y en los algoritmos que realizamos con esos datos, en determinar cuáles son datos realmente correctos y que hacen sentido y cuáles son no correctos. Esto, Watson, ¿no lo vimos ya en la película 2001, Odisea del Espacio? Pregunta otro oyente. Yo creo que era un poquito un Watson imaginado hacia el futuro, sí, la verdad que sí. Los oyentes sí tienen presente esa película, que en la historia de IBM además es toda una marca, ¿no? Porque la computadora se llamaba HAL, H-A-L, que era como la sigla IBM corrida una letra hacia atrás, ¿no? Correcto. Es esa máquina que termina dominando a la estación aeroespacial, ¿no? Yo espero que no pase eso, ¿no? ¿Qué más, Romina? Bueno, siguiendo con otras aplicaciones concretamente de Watson, a ver, Emiliano ya lo adelantaba en la introducción, pero se está utilizando también en la enseñanza concretamente. ¿Y así? ¿En qué se puede bajar a tierra, digamos? Y yo creo que antes de comentar un poquito lo de la enseñanza,
Me gustaría conectar esto con lo que es el propósito de una empresa como IBM en tener una inversión y una apuesta tan fuerte al mundo de sistemas cognitivos, más allá del área comercial, es tener un efecto real en las sociedades y en los individuos. Y por eso nuestra primera inversión ha sido en el mundo de la salud y nuestra segunda gran apuesta es en el mundo de la educación. Y básicamente en el mundo de la educación a lo que apunta es de vuelta a tener individualizado la realidad de cada uno de los alumnos y el poder tener un manejo de currícula y de aprendizaje basado en la realidad de los alumnos que haga que los porcentajes de aprendizaje, de pasada de año, sean muchísimos mayores. Al final, cuando tú lo ves, lo que implica es conocer al individuo en cualquiera de los rubros, ya sea en la banca, ya sea en la educación, ya sea en la ecología. Es realmente conocer a ese individuo de la mejor manera posible, con la mayor información que podamos captar, para poder empezar a actuar y a cambiar el ecosistema de ese individuo para que la persona sea mejor. Uh-huh. Hay preocupaciones también entre los oyentes. Una quedaba de manifiesto en uno de los mensajes que yo leía hace un rato. Estamos en el horno, nos investigan nuestros perfiles y diagnostican nuestro accionar de manera permanente. Sí, es la gran discusión que hay con respecto al tema privacidad. Yo creo que las redes sociales han roto mucho las barreras de la privacidad de las personas y de las empresas, pero al final uno, como individuo, participa de la red social en la medida que le parece adecuado, ¿no? Yo pongo mi ejemplo, yo no tengo Facebook, por ejemplo, uso muy poquito el Twitter. Ahora tengo otra información disponible que estoy dispuesto a que estos sistemas la accedan. Ese es el punto, ¿no? Que la gente razone y entienda qué paso se está dando cuando ingresa, por ejemplo, en una red social como Twitter o como Facebook. Determinada información que está poniendo allí, después está disponible. Es pública totalmente. La red social, por definición, es una red pública. Entonces, por eso digo que al final la privacidad uno la define, y uno define hasta cuándo estoy dispuesto a participar y cuál es la información que yo estoy dispuesto a dar para que después sea utilizada públicamente. Pero entonces, ¿cómo se ponen los límites? ¿Quién es el culpable acá de la invasión de la privacidad? Yo creo que no hay un culpable, yo lo definiría como un ecosistema que al final, como todo ecosistema, tiene sus luchas internas, y en este caso en particular yo creo que es responsabilidad de cada uno el poner a disposición de la red, llamémoslo así, o de la red social, la información que uno quiere o sepa que va a ser disponible. Como tú decías, uno tiene que ser consciente a la hora de publicar algo que esa información puede ser usada por otros medios. El hecho de que una máquina ya interprete el lenguaje como un humano, que interactúe en función de eso, ¿no nos hace quedar superados definitivamente por la tecnología? Pueden preguntarse algunos. Yo creo que no. Yo creo que ¿Qué viene después? Yo creo que la tecnología uno la tiene que ver como una ayuda, como un medio que nos sirve para llegar a otras cosas que tal vez el ser humano por sí solo no podría hacer. Y yo estoy convencido que esa es la gran apuesta que IBM tiene con este mundo cognitivo de Watson. Es hacer en las distintas industrias, en los distintos ámbitos de una sociedad mejor. No, pero por ejemplo, puede plantearse que lo único que falta es que las máquinas se autoinventen. Sí, yo no sé, capaz que como dice del espacio, de repente llegamos a ese punto. Yo hoy no lo veo así de dramático. Y con respecto a los recursos humanos, por ejemplo, ¿no? ¿En qué medida la era cognitiva puede destruir puestos de trabajo? Del estudio que nosotros tenemos de la aplicación de este mundo cognitivo, es al contrario. Yo creo que hay dos factores que cuando una empresa comienza a usar esta tecnología rápidamente surgen. El primero es un mayor conocimiento de la persona y una mejor interacción entre los individuos dentro de la empresa y de la empresa con sus clientes. Y el segundo, que va un poquito a tu punto, Romina, es el poder hacer que el individuo o la persona tenga muchísimo mayor capacidad. Y voy a poner el ejemplo de los call centers, por ejemplo. El call center es tal vez algo relativamente procesual, digamos, y bastante sencillo a la hora de tener preguntas predeterminadas que el usuario va a hacer, pongamos el call center de un banco, de una telefónica, de lo que fuera, y se puede
de alguna manera definir como una tarea relativamente rutinaria. O sea, y Watson obviamente eso lo hace muy bien, porque en la medida que tú le cargas toda la información, tiene la capacidad además de entender el lenguaje natural, con lo cual uno como usuario llama y rápidamente Watson puede contestar. Para poner un ejemplo, nosotros en IBM en Latinoamérica tenemos Watson usándolo para uno de nuestros servicios y al cabo de 6 meses bajó el 40% de las llamadas de los usuarios. ¿Por qué? Porque por algoritmos, por análisis, hace 2 cosas. Llama al usuario proactivamente, ajá, porque sabe que va a tener un problema, y cuando el usuario llama le contesta muy rápidamente de una forma estructurada, y lo que hace que al final tengamos también un patrón de contestamiento, un patrón de respuesta para cada una de las preguntas que vienen, que son similares. Entonces lo que nos pasó a nosotros fue que esa gente que estaba en el call center sube, o sea, porque tú la tienes que desarrollar más para que tenga una respuesta de segundo nivel. Entonces no es que elimina puestos de trabajo, lo que hace es capacita a la gente para ir un paso hacia arriba, y obviamente las tareas que son más rutinarias quedan en manos de un sistema de computación. Y para terminar, pregunta que también llega desde la audiencia, la plantea María Luisa. En Uruguay, ¿cómo estamos? ¿Cuánto falta para que Watson aterrice acá? ¿O ya se está utilizando acá en Uruguay? No se está utilizando de forma productiva, tenemos algunos proyectos y estamos conversando, tanto en el sector público como en el sector privado, en algunos proyectos que consideramos de mucho interés para el Uruguay. Lo que sí es una tecnología que está disponible, o sea, no falta nada para que la podamos utilizar acá, no hay nada que haya que hacer más que ponerse a trabajar e implementarla. Marcelo pregunta, me imagino a Watson analizando la probabilidad de un arquero en los penales, ¿para dónde se va a mover? Yo que fui arquero toda mi vida, está muy difícil esa, pero sí, o sea, yo creo que con un microfonito en la oreja de repente el arquero va a tener más probabilidad de poder atajar un penal. José de Curnex, gerente general de IBM Latinoamérica, le agradecemos su presencia esta mañana en Perspectiva. En esto que, bueno, supongo que es una especie de primera inmersión en esta temática. Va a estar bueno después continuar conociendo más ejemplos y más aplicaciones. A los oyentes les interesó mucho. Tengo una cantidad de preguntas que quedaron afuera. Muchísimas gracias por la invitación y quedamos a sus órdenes.